queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Hola queridos amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y saludos a todo el Perú. Amigos, estamos entrando a un consultorio muy especial, consultorio de neonatología. Los pediatras que se han subespecializado en niñitos de recién nacidos hasta los 28 días. El manejo de la pediatría en su más alto nivel. Y hoy día vamos a tocar un tema de lo cual estos doctores manejan con mucha frecuencia y tiene un nombre especial: síndrome de aspiración meconial, síndrome de aspiración de meconio. Usted dirá, ¿qué cosa es el meconio? Se lo vamos a preguntar a nuestro médico especialista, doctor César Samamé, del Hospital San Bartolomé. Bienvenido, doctor. Gracias, Tomás, por la invitación. El meconio es una sustancia que se forma a partir de las 11-12 semanas de gestación. Está caracterizado porque contiene muchas sustancias de desecho, detritus, de sangre, pelo, mocos, agua. ¿Está en el líquido amniótico? Se va formando, o sea, el bebé mientras va ingiriendo, va alimentándose de líquido amniótico y va produciendo. Pero ese también desecho. Va eliminando, ¿no es cierto? Así es, Okay. Pero eso se va quedando en el intestino, se va quedando poco a poco, se va formando, ¿no? Ajá. No sale al exterior. Al exterior, todavía no sale, y por alguna razón durante la gestación el esfínter anal que está cerrado se relaja y eso permite que el meconio contamine. Que viene a hacer las deposiciones del bebito. Es lo más claro, lo ¿no? más claro que podría ser. Sí. Claro que tienen otras sustancias aparte de lo que come, porque en realidad el bebito casi no come. Así es, se alimenta de la ingesta del líquido amniótico. La ingesta del líquido amniótico, pero este líquido amniótico con varias sustancias al final. Y los bebitos teóricamente no deberían tener esta relajación esfinteriana. De acuerdo, no deben tenerlo, ¿no? No deben tenerlo, pero por ahí un sufrimiento fetal podría producir esta relajación esfinteriana que hace que estos líquidos que están en el intestino contaminen el líquido amniótico. ¿Es correcto? De acuerdo. Y tome esa característica del color, ¿no? Color verde, ¿no? Verde meconial le dicen, ¿no? Entonces, dependiendo de en cuánto tiempo está en sufrimiento fetal, para que sea la cantidad de meconio que se ha liberado en el líquido amniótico. Por eso hay meconio muy espeso o líquido meconial claro, digamos, ¿no? Ahí, doctor, por ejemplo, cuando la señora, escúcheme bien, cuando usted está embarazada, generalmente dice, se me rompió la fuente, ¿no es cierto? Se me rompió la fuente. ¿Qué sale? Sale un líquido que generalmente debería ser más o menos transparente, ¿no es cierto? Transparente. En este caso, si hay una rotura, nosotros a veces para apurar un parto hemos tenido que romper la bolsa amniótica para acelerar un poquito el parto y nos damos cuenta que el resultado de eso es un líquido verdoso y medio espeso que se parece a las deposiciones, un poquito, ¿no es cierto? De acuerdo. Sí. Ese bebito está sufriendo. Es un signo, ¿no? Es un signo que te está diciendo, estoy sufriendo, el bebé te está indicando, estoy sufriendo, sácame rápido, ¿no? Entonces ahí se llama al neonatólogo, el ginecólogo lo llama para recibir justamente este bebé, que probablemente nazca en inadecuada condición, ¿no? En inadecuada condición. Y ahí, doctor, cuando el bebito es sacado y da su primer respiro, después de esa, que ya no se usa, creo, doctor, la cachetadita en el potito, ya no se usa, ¿no? Ahora es estimulación más que nada, doctor, ¿no? En mi época sí se usaba, que le digo, papá, ¿no? Y de ahí Pero hay un riesgo que esa primera respiración del bebito
venga contaminada con este meconio. De acuerdo. Lo que nosotros estamos recibiendo al bebé, evitamos que el bebé llore. Por eso, ¿para qué? Para evitar que el meconio ingrese a la vía aérea. Claro, o sea, evitan el... Así es. Entonces le decimos al ginecólogo, no le estimules, o sea, sácalo y entrégamelo rápido, ¿no? Entonces tratamos de aspirar la mayor cantidad de meconio por la vía, por la boquita, y se procede a la reanimación, ¿no? Si en caso lo amerita, ¿no? Porque claro, son sustancias de desecho que pasan al tracto respiratorio y eso genera una neumonía aspirativa o química. Claro, produce una inflamación por el meconio mismo o obstrucción por el meconio espeso puede obstruir las vías aéreas, ¿no? Y generar atelectasias, colapso pulmonar, ¿no? A veces requiere intubación y medidas urgentes, ¿no es cierto? De acuerdo, sí. El neonatólogo justamente está preparado para eso. Reanimar al bebé en las adecuadas condiciones y evitar el mayor daño que se pueda producir como consecuencia de este proceso. Doctor, ¿se puede prevenir? Sí, se puede ver. El síndrome de aspiración meconial generalmente se da en postérminos. Claro. Entonces lo que hay que evitar es que ese embarazo llegue a más de 42 semanas. ¿No es cierto? Así es. Y doctor, ahí se ve en la ecografía la vejez de la placenta, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que alerta al ginecólogo y al neonatólogo. Sí, de ahí ya nosotros cuando nos dicen es un bebé postérmino, ya estamos sospechando que puedan nacer con líquido verde o meconial y desarrollar el síndrome de aspiración meconial. Término, doctor, es de 40 a 42 semanas, ¿no es cierto? Eso es lo que se calcula como a tiempo. Claro, 40 semanas es lo ideal, ¿no? 40 semanas es lo ideal. 40 semanas, amigos, 40 semanas. Tenemos 43 semanas, hay que sospechar algo. De acuerdo, es un bebé postérmino, por lo tanto puede desarrollar todas las patologías de los bebés postérminos, ¿no? Una de ellas el síndrome de aspiración meconial, ¿no? Una de ellas es el síndrome... Pero la condición sine qua non, la condición importante es que tenga líquido verde, ¿no? Si no tiene líquido verde, no va a desarrollar la condición, ¿no? Doctor, ¿los bebitos orinan? Sí, orina. Y el líquido amniótico está principalmente en base a la orina de... En base a la orina Claro. del bebito, que es lo que ha tomado, se filtra por los riñones en formación hasta que llega a ser orina, ¿no es cierto? De acuerdo. Incluso la cantidad de líquido está en relación a la función renal del niño. Sí, fíjese, nosotros sospechamos cuando hay un problema renal cuando el líquido es escaso. Obviamente que no ha habido pérdida, ¿no? Si no ha habido pérdida y el líquido es lo que llamamos oligohidramnios, Sí. entonces estamos sospechando que tenga un problema renal. Un problema renal porque no está orinando como debería haber orinado un niñito de 40 semanas. Así es. Y aquel bebé también que el líquido amniótico ha sido abundante, Mucho. hay un problema digestivo, es decir, no está ingiriendo el líquido amniótico. Está produciendo, está orinando, pero no está ingiriendo, ¿no? Que es increíble. La verdad también me pone la piel de gallina. La medicina fetal, la medicina neonatal nos enseña a todos un poquito la maravilla del desarrollo humano. Los órganos recién se están formando, pero tienen su función, están ahí por algo y las mamás son la máxima, la mejor fuente de vida que puede existir solamente con la biología y la unión del hombre y la mujer. Muchísimas gracias al doctor César Samamé del Hospital San Bartolomé, hablando de estos síndromes que se pueden producir en niñitos o en bebitos post-término, que ya pasaron aquellas 40 semanas donde se espera un resultado ideal. La idea es tener los conceptos, los conocimientos claros y estar en las manos de un buen especialista al momento del nacimiento. Muchísimas gracias. Ahora, con el advenimiento justamente de estos endoscopios flexibles, uno puede llegar al tumor y a través de pincitas trabajar todo por vía endoscópica. Y es una maravilla, la verdad, porque evita pues incisiones grandes, deformaciones de la faz, de la cara y ese tipo de cosas que antes quizás no eran posibles.
Hola, hola queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día, en nuestro programa que se da todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en todo el Perú. Amigos, estamos entrando en nuestro consultorio de otorrinolaringología. Es una especialidad que abarca oído, nariz y garganta, por una razón, porque el oído, la nariz y la garganta están comunicados de cierta manera. Y esta es la especialidad que abarca a estos especialmente órganos de los sentidos, pero además que sirven para muchísimas otras cosas. Nos acompaña hoy, por supuesto, un especialista en la materia. Nos acompaña la doctora Jimena Banda, médico de este servicio del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y el tema que vamos a tocar hoy se trata de tumores nasales. Y no nos referimos a la nariz que vemos nosotros, sino a la parte de adentro de la nariz. ¿Hay tumores dentro de la nariz? Eso es lo que le vamos a preguntar a la doctora. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Felizmente son tumores raros, no son tan frecuentes, pero sí existen, ¿no? Y es una realidad. Para la gran alegría de todos nosotros, la mayoría son de causas benignas, son tumores inflamatorios y hay un pequeño porcentaje que pueden ser también malos, ¿no? En nuestro consultorio llegan pues frecuentemente este tipo de patologías con pacientes que tienen obstrucciones nasales de larga data y a veces no se identifica la causa a tiempo, ¿no? Pasa que por lo que está dentro de la nariz suelen dejarlo pasar, ¿no? Recién cuando va avanzando, ahí es donde se empiezan a preocupar, ¿no? De acuerdo. Hay muchísima gente que cuando hace así, yo me incluyo, siento que no pasa igual por el huequito de la derecha que por el huequito de la izquierda. Cuando en realidad debería ser que los dos orificios lleven más o menos la misma cantidad de aire y que haga un flujo que llene estos espacios y que se difunda por toda la zona y que pase hacia los pulmones, porque la nariz es el primer lugar del aparato respiratorio, en realidad, y está ahí por algo, calienta el aire, humedece el aire y filtra el aire. Entonces es fundamental respirar por la nariz, por ejemplo. Claro, sí, es fundamental. Sin embargo, nosotros también de forma fisiológica tenemos un ciclo nasal. Entonces, cada 2 a 4 horas, un lado puede que sintamos que respire más que el otro. Pero cuando esto es más acentuado, o sea, cuando uno de verdad siente que no está pasando el aire, hay que acudir a revisarse. La mayoría de veces es por un tabique que no está correctamente en su sitio, ¿no? Sino por algún trauma está desviado. Pero lo que suele pasar es que a veces detrás de estos tabiques desviados pueden haber también tumores, ¿no? Y por eso es que nosotros en nuestra evaluación como especialistas, si vemos necesario, sobre todo en pacientes con ciertas características, ¿no? Mayores de edad, con factores de riesgo, fumadores, ¿no? Con diabetes, presión alta, que sienten estas cosas, preferimos hacer una evaluación completa con un endoscopio nasal, que es una camarita donde entramos y revisamos la cavidad nasal hasta el fondo, ¿no? Perfecto. Doctora, eso es una maravilla, gracias a la fibra óptica, ¿no es cierto? Eso ha venido a cambiar, a revolucionar, sinceramente, la parte de la medicina, porque estamos accediendo a un lugar que es difícil de evaluar y que hace 35, 40 años no se disponía de estos elementos que además son delgaditos, mucho más delgados que un lapicero, ¿no es cierto? Y flexibles, porque antes incluso comenzaron siendo duros. Una cosa, entonces te ponían así y casi a la fuerza te metían el tubito duro, rígido, y ahora como son flexibles, maleables, incluso que tienen cabecita para mirar y puede mirar arriba, mirar abajo, mirar a los costados. Y ese es realmente un avance tecnológico especial. Una cosa que quería comentarles a nuestros amigos es que nuestra nariz por dentro está recubierta por un tejido maravilloso, que es la mucosa nasal. La mucosa es un tejido muy especial que además tiene pequeñas fimbrias, pequeños pelitos
que ayudan a que el moquito, al moco, en realidad, porque la mucosa, ¿qué produce? Moco. ¿No es cierto? Y claro, cuando la mucosa está inflamada, se hincha, al hincharse produce más moco. Y eso es lo que genera... Eso es cuando tiene que sonarte la nariz, ¿no es cierto? Porque hay mayor producción de moco, porque está inflamada la mucosa nasal. Ahora, cuando hay un tumorcito especialmente dependiente de mucosa, este tumorcito puede generar secreción y secreción y secreción, y encima al crecer de tamaño, tapa y tapona el orificio por donde debería pasar el aire. Sí, eso es lo primero, ¿no? Ocurre una obstrucción y también puede acompañarse de tanto exceso de moco, que depende de la localización del tumor. Generalmente son papilomas, los tumores benignos más frecuentes, igual que los pólipos nasales, ¿no? De acuerdo a la ubicación donde están, obstruyen también los senos paranasales, y es ahí donde puede haber ya otros síntomas, ¿no? Como presión en la cara, ¿no? Hay otro tipo de tumores también en los adolescentes que son bastante frecuentes, que cursan con sangrado unilateral, que son los nasoangiofibromas, que también son tumores vasculares altamente sangrantes, y sospechamos por eso, ¿no? Por obstrucción nasal, sangrado, pacientes varones, adolescentes, jóvenes, nos pone en alerta, ¿no? De acuerdo. Doctora, la nariz en realidad sí se puede acceder a la nariz por distintas zonas. Incluso, amigos, por favor, o sea, hasta por acá arriba, hasta por la encía, se puede acceder a la nariz. Claro. Pero ahora, con el advenimiento justamente de estos endoscopios flexibles, uno puede llegar al tumor y a través de pincitas trabajar todo por vía endoscópica. Y es una maravilla, la verdad, porque evita pues incisiones grandes, deformaciones de la faz, de la cara, y ese tipo de cosas que antes quizás no eran posibles. Sí, es cierto. Gracias a este tipo de instrumental, nosotros pues podemos operar todo sin dejar una cicatriz en la parte externa de la cara. Antes se solía abrir, ¿no? Ahora también se hace, pero en casos muy avanzados. La gran mayoría de tumores se puede abordar de forma endoscópica, por acceso felizmente. endoscópico. Sí, y también de acuerdo al tipo de tumor, ¿no? Cada grupo etario tiene ciertos tumores que nosotros ya sabemos en frecuencia cuando llega el paciente qué tipo de tumor sospechamos, ¿no? De acuerdo al grupo etario, y de acuerdo a esto se trabaja también con grupos multidisciplinarios para definir cuál es lo mejor para el paciente, ¿no? Doctora, ¿se puede tomar biopsia? Sí, eso es lo primero en nuestra consulta. Evaluamos los síntomas, examinamos de forma con el espéculo. Si observamos ahí tumores o sospechamos que hay algo donde no podemos ver con nuestro espéculo, pedimos el endoscopio, y en ese momento es donde, al ubicarlo, si vemos que tiene características no sangrantes, que no es vascular, porque si vemos que late, mejor obviamente, no pincharlo, ¿no? En ese momento nos ayudamos de otro tipo de instrumentales, de procedimientos, como la embolización, para poder hacer una biopsia efectiva sin comprometer y poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? De acuerdo a eso, y de acuerdo a eso se maneja, ¿no? De acuerdo. Doctora, ¿tienen relación los tumores con las alergias? Se lo digo como caso personal, súper alérgico soy, ¿ya? Y yo ya lo he comentado ante cámara. Por ejemplo, yo entro a una góndola de un centro comercial donde hay detergentes o cosas que huelan fuerte, y al toque me pongo a estornudar. ¿Ya? Entonces, eso implica una inflamación crónica de la mucosa nasal. Claro. ¿Eso genera tumores? En este tipo de atopías, de acuerdo al grupo etario, por ejemplo, si viene un joven dentro de los 15 a 25 años en promedio con estas características de ser un paciente con rinitis alérgica, con mocos, con todo esto y con obstrucción, nos sospechamos de una enfermedad que se llama enfermedad de compartimiento central, que ya es un tema más crónico que afecta a las fosas nasales, y que cuando va avanzando en los cornetes, que son estructuras normales de la nariz, empiezan degeneraciones polipoideas, ¿no? Ajá. Entonces, esto está en este contexto de esta enfermedad. Y cuando el paciente ya pasa los 40 años, también puede haber un proceso crónico, pero es más de eosinófilos, y a las finales también desemboca en cuadros de este tipo de deformaciones polipoideas, pero son a veces más agresivos, crecen más grandes, ¿no? De acuerdo. Una última cosita para nuestros amigos, para que los ayuden a Tumores tomar del la moco. decisión, a tomar la decisión. Síntomas
de tumores nasales. Obstrucción nasal unilateral es lo más frecuente, bilateral cuando está muy avanzado. Epístaxis, sangrado Sangrado recurrente. por la nariz. Sí, presión facial. Ok, sensación como que bajas la cabeza y el peso se va para abajo, ¿no? Para abajo. Que tiene que ver más que también con una sinusitis asociada a... Sí, se asocia por obstrucción, ¿no? Por Entonces, obstrucción. Básicamente esos son dolor de cabeza, puede ser Cefalea. dolor en los dientes superiores, en caso que exista, dolor en forma de vincha, una cosa así. Son síntomas. Si se asocian a nariz tupida, así, a nariz tupida, constante, crónica, unilateral, acuda a un otorrinolaringólogo. No vaya a ser que usted sea uno de esos casitos que podría tener, afortunadamente, un tumor benigno que le está causando inconveniente. Muchísimas gracias a la doctora Jimena Banda. La vamos a citar, doctor, otro día para hablar de rinitis. ¿Le parece? Sí, excelente. genial. Muchísimas gracias. Los pacientes jóvenes, menores de 40 años, en donde hay una exposición al virus del papiloma humano. Entonces es ahí donde hay un contagio, principalmente de las cepas que ocasionan también el cáncer de cuello uterino, exactamente, pueden ocasionar cáncer de lengua, cáncer de laringe también, por esa infección por papiloma virus humano. Hola, queridos amigos, hola a todo el Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Por favor, les ruego muchísima atención. Estamos entrando en una súper especialidad. Hoy día estamos en consulta con nuestro cirujano de cabeza y cuello. El día de hoy nos acompaña la doctora Carolina Chonglong. Ella es jefa de oncología quirúrgica de cabeza y cuello de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y del Hospital Cayetano Heredia, mejor dicho. Vamos a tocar una entidad clínica, un tipo de cáncer especial en una de las zonas más sensibles del organismo, del cuerpo. Tan sensible que uno puede darse cuenta, por ejemplo, si tienes un cabello en la lengua, si lo tocas así no lo sientes, pero sí lo puedes sentir en la lengua, sí puedes sentir cosas tan insignificantes, el sabor, la forma de la comida, por ejemplo, cosas que te permiten después hacer la deglución, que te permite hablar. ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Qué hacer ante la posibilidad de una lesión en la lengua? Bienvenida, Carolina, doctora Chonglong. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy para hablar del cáncer de lengua. Muchas gracias por la invitación. Sí, en cuanto al cáncer de lengua, tenemos una variedad de síntomas, ¿no? Principalmente nosotros podemos identificarla por una lesión o una herida que de repente no cura. Pasa una semana, 2 semanas y tenemos una heridita en la lengua. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Me mordí, dice, ya. O sea, tú le echas la culpa. Ay, caray, estaba comiendo una tostada y me hice una heridita y me mordí. Sí, o tomé el café muy caliente, me quemé. Entonces, vamos a esperar 1 o 2 semanas a que el epitelio de la mucosa de la lengua Que generalmente regenera muy rápido, además, ¿no? Así es. Entonces, el problema es cuando pasan esas 2 semanas y seguimos con esa lesión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Muchas veces lo primero que hacemos es ir al odontólogo, ¿no? O a ir al médico general porque tenemos una lesión en la boca. En el examen nosotros lo podemos visualizar primero como si fuera una mancha, ¿de acuerdo? Un cambio de coloración, puede ser una mancha blanquecina o una mancha roja. Cuando aparecen estas cosas, estas lesiones, hay que pensar en lesiones premalignas. Las lesiones blancas, las leucoplasias, y las lesiones rojas, las eritroplasias. Y es ahí cuando después del cepillado te pasan la servilleta, el pañuelito y esa lesión, esa coloración no desaparece. Entonces, ahí ¿qué podemos hacer? Podemos ir al cirujano de cabeza y cuello para que identifique si esta lesión es una lesión benigna o es una lesión premaligna o ya una lesión maligna o tumoral. Ok. ¿De acuerdo?
la lengua es susceptible de tener lesiones. Vamos a decir básicamente que puede ser, tú has dicho, la comida, etcétera. Y tiene que ver mucho también con el roce dental. Así ¿No es cierto? Sí, es por eso que los abuelitos a una cierta edad ya no tienen dientecitos, entonces usan las prótesis dentales. Y si por ahí no está bien ajustada, por ahí empieza a raspar, a tocar la lengüita, genera un traumatismo crónico. Y es ahí donde ya no hay una buena reparación y se puede formar el cáncer. Una lesión crónica de un fierrito de la plaquita que está que le da la misma zona y que toca y que toca y que toca, se cura, lo vuelve a sacar, se cura, lo vuelve a sacar. ¿Se puede convertir en cáncer? Así es, los microtraumatismos, ¿ya? O la lesión crónica de la lengua puede generar cáncer, porque hay una falla en la epitelización, en la reepitelización de la lengua. Entonces, cuando hablamos de tumores de lengua, tenemos la clasificación por edades, ¿ya? Principalmente los mayores de 45, 50 años con factores exógenos como el tabaco, el alcohol, personas que vienen de la sierra o que vienen del interior del país y han chachado coca. Ese traumatismo crónico puede generar una alteración en la cicatrización de una herida en la lengua, ¿no? A diferencia de en los pacientes jóvenes menores de 40 años, en donde hay una exposición al virus del papiloma humano. Entonces es ahí donde hay un contagio, principalmente de las cepas que ocasionan también el cáncer de cuello uterino. Exactamente, pueden ocasionar cáncer de lengua, cáncer de laringe también, por esa infección por papiloma virus humano. De acuerdo. Luego tienes la lesión. Han pasado 2, 3 semanas, la lesión continúa. Enfermedades virales, aparte, por ejemplo, una estomatitis herpética o cosas así, que te causan lo que llaman aftas, ¿no? Esas aftas que teóricamente deberían curarse en 2, 3 semanas también de manera espontánea, y siguen y siguen y siguen. Básicamente, no se recomiendan muchos enjuagues con bicarbonato, cosas así, no hay mucho que hacer al respecto. De repente, algunas cremitas que tienen anestésico para que dejen de fastidiar. Pero pasan las 3 semanas y sigues con esta lesión, o te has descubierto la lesión hace 2 meses, te miras al espejo y ahí está todavía. ¿Qué tienes que hacer? Lo que hacemos es la identificación de la tumoración, identificamos bordes, identificamos si esta ha ido creciendo en el tiempo. Generalmente son lesiones que no duelen, entonces... Ahí está. Entonces es ahí donde optamos por la biopsia. Ok, ¿ya? lesiones, miren qué importante, ¿no? La mayoría de los cánceres, en verdad, no duelen. Esa es una de las cosas que la gente, entonces, si le molesta, hay que estar tranquilo, pero no duelen. Y tienes la lesión, y para eso hay que descubrírsela a uno mismo, pues esa es otra de las cosas, o los odontólogos. Sí, el primer lugar generalmente a donde acude un paciente es al odontólogo, ¿no? Tiene una lesión y si pasa el tiempo, no funciona con los enjuagues bucales, los topicalizas, tampoco mejora, entonces vamos a una biopsia. Vamos a una biopsia. Explícanos, por favor. Se puede hacer de rutina con el paciente despierto, topicalizas con lidocaína y sacas una pequeña muestra y lo envías a un patólogo. Se puede usar un punch, se puede usar bisturí, se puede usar... Una pinza sacabocado, dependiendo del tamaño de la tumoración, de la ubicación, porque muchas de ellas están en el borde de la lengua, ¿no? Pero cuando tenemos lesiones o tumoraciones posteriores, muy difíciles de manipular, pues a veces tenemos que dormir un poco al paciente para poder tener una buena muestra, porque de eso tomamos el diagnóstico y posteriormente el tratamiento. De acuerdo. ¿El sangrado se maneja? Sí. Ya, ok. Yo me imagino debe ser con silocaína, con epinefrina, algunas cositas que lo pueden manejar. Listo. De ahí, el tratamiento. Vamos a tener que estadificar al paciente, ¿no? La paciente que viene con una tumoración solamente en la lengua va a ir a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es una glosectomía parcial. Vamos a sacar ese bloque con márgenes libres de tumor. Donde está la tumoración, con un margen de por lo menos 1,5 centímetros de
de seguridad, ¿no? Centímetro y medio de seguridad. Porque cáncer de lengua es agresivo. Entonces, no hay juegos con el cáncer de lengua. Tenemos que ser un poquito más agresivos. Y si esta lesión en la patología sale con una determinada profundidad, tendremos que extendernos y hacer una profilaxis y sacar ganglios del cuello también. Ganglios del cuello. ¿Existe el famoso ganglio centinela para cáncer de lengua o todavía no se usa? Sí, en otros países se usa. Ya acá estamos bajo los protocolos en donde nos basamos en el DOI, que es el grado de profundidad de la lesión, y de acuerdo a ello optamos por una disección selectiva. ¿Qué quiere decir? Sacamos los ganglios superiores del cuello que no están comprometidos, pero que profilácticamente los sacamos porque la probabilidad de que haya una metástasis posterior siempre es alta. Siempre es alta y además ahí el patólogo te dirá si el ganglio ha sido tomado o no. Sí, ciertamente, ¿no? Cuando ya un paciente viene con un ganglio que no ha tenido, que ecográficamente hay la sospecha de que sea algo malo, y hacemos una biopsia con aguja, aquí sí hay diferencia, ¿no? La biopsia en el ganglio es como una biopsia aspiración, como lo hacemos en tiroides. Exactamente. Yeah. Entonces, ahí podemos definir ese ganglio es positivo. Vamos a una disección radical de cuello. Radical, ya ahí sí es un vaciamiento ganglionar de todo el área anterior o posterior del cuello. Bueno, yo tengo que decir, la lengua es probablemente una de las zonas más dolorosas del cuerpo. O sea, realmente te muerdes un pedacito de lengua y te salen las lágrimas si no quieras. Sí, la inervación es alta a nivel de la lengua. Entonces, también es un factor pronóstico si es que el cáncer ya está yéndose por los nervios, porque eso significa de que hay alta probabilidad de que recurra, a pesar de que estás haciendo una cirugía radical. Estás haciendo glosectomía, disección radical de cuello, la probabilidad de que vuelva el cáncer es alta. Entonces, tenemos que ir a un tratamiento con quimioterapia y con radioterapia cuando tenemos estadios avanzados. El índice de supervivencia, o sea, es un cáncer agresivo, pero manejado a tiempo, puede tener curación definitiva también. Cierto, cuando el paciente tiene un estadio 1, es decir, solamente la tumoración está en la lengua, la sobrevida y el pronóstico es alta, es más del 80%, ¿no? A diferencia de un paciente en estadio 4, que a pesar que haces una resección radical, la quimioterapia y la radioterapia, la probabilidad y el pronóstico es menor del 20%. ¿A 5 años? Al año. Al año, ok. Ay, Carolina, ya. Bueno, no hay mucho que decir al respecto, pero la idea acá tiene muchísimo que ver con usted, caballero, con usted, señora. Cuando se lave los dientes, si usted nota algo raro, si hay lesiones, se produce un sangradito de lengua también espontáneo, lesiones que no duelen, que están ahí, que deberían desaparecer y que continúan por más de 2 o 3 semanas, acuda, si quiere, primero a su odontólogo para que le haga un descarte o una sugerencia, o mejor, directamente al cirujano de cabeza y cuello para que lo mire. Además, con lupas especiales, con aparatitos especiales y poder llegar a un diagnóstico oportuno. Esas cosas salvan vidas. Muchas gracias a la doctora Carolina Chonlón, jefa del Departamento de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello del Hospital Cayetano Heredia. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Hemos hecho cáncer de lengua. Pocos médicos en el Perú, tú eres uno de ellos, pudo acceder a la cirugía laparoscópica para poder manejar la próstata, que fue una gran ayuda a través de la fibra óptica. Pero hoy encima, aparte de la cirugía laparoscópica, se ha añadido otra cosa más, la cirugía robótica. Así es. Hola amigos, hola Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchísimas gracias también por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Estamos en nuestra consulta urológica, pero una parte de la urología muy especial. Básicamente porque abarca la parte oncológica. Y los varones en nuestro país tienen un problema que es conocido y serio como la primera causa de
mortalidad en cáncer de hombre, o no, de incidencia de cáncer en varones en el país. Y se trata de la próstata. El aparato urinario tiene los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra, el pene y la próstata. Así es. Y yo le quería preguntar primero, porque es algo que no mucha gente sabe, ¿qué es la próstata? Bueno, buenas tardes a todos. Nos acompaña, el doctor Víctor de Stefano. Él es director ejecutivo del Departamento de Cirugía Urológica del INEN, gran amigo además. Hemos trabajado juntos muchos años. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Tommy. Buenas tardes a todos. Un gusto, como siempre, de acompañarte. Efectivamente, la próstata es un órgano cuyo cáncer es el más frecuente entre los varones peruanos y, lamentable, también la principal causa de muerte por cáncer en el Perú. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la próstata? La próstata es un órgano del cuerpo humano que forma parte del aparato reproductor masculino. Si queremos hacer una analogía, viene a ser como la universidad que necesitan las células masculinas para madurar y poder ser fértiles al momento de fecundar el óvulo. Es decir, los espermatozoides, creo que todo el mundo ha oído hablar de eso, para poder estar hábiles para fecundar un óvulo, ¿no? Y de esa manera podernos reproducir, si no pasan por la próstata, no sufren el proceso de maduración. Entonces, es esencial. Es una parte glandular. Exacto. Es glandular. Produce una serie de líquidos que ayudan a madurar a los espermatozoides y los preparan al momento, pues, de presentarse frente al óvulo, ¿no? De acuerdo. Ahora, en lo que viene este tema para el cual estamos acá, es para ver el avance tecnológico asociado al conocimiento médico y a la nueva forma de tratar este tipo de patologías. La próstata tiene básicamente 3 enfermedades. Una es el agrandamiento benigno de la próstata, la otra es la inflamación de la próstata, prostatitis, y la tercera es cáncer. Básicamente entre esos 3 se va la próstata. Lo que pasa es que la próstata está en un lugar muy poco asequible para poderlo tratar o para poderlo operar incluso. Así es. Tú bien has dicho, esas son las 3 enfermedades más comunes de la próstata y una pregunta frecuente. Tener una no es factor de riesgo para tener las otras. Pero al mismo tiempo hay que aclarar que las 3 pueden coexistir, pueden estar presentes en una sola persona, desafortunadamente. Ya es el especialista quien tiene que filtrar cuál es el diagnóstico que corresponde a cada paciente. Y, como has comentado también, por la forma en que nos diseñaron, la colocaron al fondo de una cavidad en un punto muy protegido, pero también inaccesible, ¿no? Muy difícil de acceder, sobre todo para los tratamientos quirúrgicos, que es una de las piedras angulares que tenemos para combatir, curar el cáncer de la próstata. De acuerdo, y cualquiera que ha visto o trata de ver una cirugía de próstata, en realidad no ve nada, solamente ve el cirujano y su ayudante, porque es ahí adentro, básicamente. Pocos médicos en el Perú, tú eres uno de ellos, pudo acceder a la cirugía laparoscópica para poder manejar la próstata, que fue una gran ayuda a través de la fibra óptica. Pero hoy encima, aparte de la cirugía laparoscópica, se ha añadido otra cosa más, la cirugía robótica. Así es. Hay que diferenciar algo. Los tratamientos de la parte benigna de la próstata se hacen a través del conducto urinario y no requieren sacar toda la próstata, solamente desobstruirla. Pero eso no es el tratamiento del cáncer. Un cáncer requiere eliminar la próstata en su totalidad. Incluso con algunas estructuras vecinas para poder hacer una curación quirúrgica, vamos a decir, con una limpieza ganglionar. Exacto, sacamos los ganglios y unas estructuras pegadas a la próstata que son las vesículas seminales. Tradicionalmente, esta cirugía en los años 50 del siglo pasado se hacía con corte. Era la técnica estándar que revolucionó la medicina. A través de la vejiga todavía. Exactamente. A finales del siglo pasado se desarrolló la laparoscopía, que en el Perú ya entró con fuerza en el año 2000 para adelante, ¿no? En general podemos decir que la próstata por cáncer se puede operar de 2 maneras, con cirugía abierta tradicional o con cirugía mínimamente invasiva.
Y la cirugía mínimamente invasiva en el mundo es la que predomina actualmente y se hace de dos maneras. La laparoscopía tradicional a la cual tú has estado haciendo referencia y la asistida por robot, que es lo que en el mundo actualmente se busca desarrollar por las ventajas que tiene sobre las otras dos formas. Totalmente de acuerdo. Más aún en lugares como lo escondido que está la próstata. Así es. O sea, ¿por qué? Porque además manejando algunas, vamos a decir, como joystick, ¿ya? O algo así, manejando uno puede hacer movimientos que en esa zona pueden llegar a ser muy complicados de hacer, incluso hasta para hacer una sutura. Entonces, facilita con la práctica y con el avance tecnológico la posibilidad de realizar los procedimientos mucho más, digamos, precisos. Exacto. Y un punto importante, aprovecho tu comentario para aclarar. Mucha gente piensa que la cirugía robótica implica un robot operando solo. No es así. El robot es un instrumento que un cirujano debidamente entrenado y experimentado utiliza para obtener movilidad adicional y precisión adicional dentro de la estructura del cuerpo. Entonces, no va a haber ninguna cirugía hecha por el robot. Se le llama incluso robot esclavo. Y su diseño original era para operar pacientes en un campo de guerra, ¿no? Desde locaciones distantes. A distancia. Y se dice que incluso la NASA lo ha planteado como la posibilidad de cirugías para los astronautas en situaciones de emergencia en el espacio. Y eso trae a colación un dato importante. Cuando esto se pueda distribuir en nuestro país, va a permitir que personal debidamente entrenado, con alguna habilidad única en particular, pueda, por ejemplo, desde Lima, operar a alguien en Trujillo, Chiclayo, Arequipa, ¿no? Y eso realmente es el futuro de la medicina en todo el mundo. Y podrá hacerse incluso transcontinental. Ya se han hecho pruebas de eso, ¿no? Estuve en la oportunidad de estar en Estrasburgo, justo en el Congreso de ahí, y tuvimos la oportunidad de operar un cerdito, el paciente en Londres y nosotros en Estrasburgo, Francia. Es correcto. Y lo pudimos hacer. Había todavía un delay, algo que era un tema que se va a corregir en el tiempo. La internet básicamente. Pero a eso estamos apuntando, es la verdad. Lo que pasa es que es medicina del futuro, queridos amigos, hoy. Y en nuestro país ya hay alrededor de 3 o 4 Da Vincis. Así se le ha llamado gracias a este realmente genio que tuvo Florencia en el momento, desde artista hasta inventor, hasta visionario increíble. Y con justa razón este robot, vamos a decir, manejado, dirigido, precalibrado, todo por el hombre, ¿no? Entonces, es una herramienta más. Exacto. Ya hay 3 sistemas robóticos Da Vinci en el Perú. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas tenemos uno y tenemos la oportunidad de operar a nuestros pacientes con cáncer. En la actualidad tenemos la serie más grande de cirugías robóticas en nuestro país y obviamente en la parte urológica y para el cáncer de la próstata, digamos que es la perla. La perla. Es ahí. Porque es en donde podemos explotar al máximo, ¿no?, las prestaciones del robot, su precisión, su libertad de movimientos en espacios limitados, ¿no? También lo utilizamos en el instituto para cirugía ginecológica, para cirugía torácica, para cirugía abdominal. Pero como urólogo tengo que decir que creo que parece que lo hubieran hecho para la urología y para el cáncer de la próstata. Lo he escuchado antes, no es una cosa del urólogo, lo he escuchado antes, pero la verdad, ustedes operan en un sitio así. ¿Ya? Es la verdad. Y para adentro, entonces mucho más complejo, porque a mí me gustaría que pudiera ser excelente para páncreas, pero hasta la laparoscopía no es tampoco tan satisfactoria y a veces hay que palpar cosas que se necesitan hacer. Estoy 100% de acuerdo contigo, pero además yo quiero decir que este avance tiene que ir de la mano con la prevención. Así es. Nosotros tenemos la oportunidad, además, de, gracias a la consulta médica urológica habitual, prevenir un montón de esta enfermedad, que es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país. Y se podría prevenir con
creo información. Básicamente es eso. Así es, y te recuerdo, tú nos has apoyado antes en el instituto en las campañas de Noviembre Azul, un mes en el año, que no significa que sea solo ese mes, que aprovechamos para informar un poco más constantemente sobre el cáncer de próstata y su prevención. Pero es bien simple, ¿no? El mensaje que siempre queremos dar es: todo varón a partir de los 50 años debe chequear su próstata mediante el examen físico, el tacto rectal, el temido, satanizado tacto rectal, que acá lo digo una vez más, no deja huella, ¿ok? No pasa nada después de un tacto rectal, no pueden echarle la culpa de nada. Y combinado con un examen de sangre que tiene más de 50 años en el mundo, que es el PSA, el antígeno prostático específico. Eso, más ahorita, incluso la gran mejora que han tenido las imágenes a través del ultrasonido, que La resonancia. menos invasivo, la resonancia con reconstrucción. La verdad es que hacerse un chequeo urológico, estamos hablando de 50 años, pero si hay antecedentes familiares de Antes. cáncer en la familia, antes. Así es. O sea, antes. Y sobre todo, familiares directos con cáncer de próstata o con cáncer de la mama tienen hasta 4 veces más riesgo de hacer cáncer de próstata. Veo acá bastantes rostros que ya deberían habernos visitado, ¿ah? Por si acaso, amigos, si eso ocurre, deben chequearse a partir de los 40 años. 50 años si no hay antecedentes familiares, 40 años, una vez al año. Tacto rectal, examen de sangre. Que lo hacen las mujeres, por Dios. O sea, las mujeres tienen mucho más costumbre a través Y del más Papa conciencia. Nicolau y más conciencia para hacer tema de preventiva. mama, para hacer tema de cáncer de cuello uterino. Entonces, es. ahí es donde los varones, y usted señora en casa, usted señora convenza a su esposo, porque si no quiere ir, usted oblíguelo. Yo creo que esa es una de las cosas que también pueden hacer que la familia participe en lo que se llama prevención. Y este programa es para prevención, educación en salud y cultura general de nuestro cuerpo humano. Víctor, se nos va el tiempo rapidísimo. Me encantaría seguir pudiendo conversar con ustedes, contigo. Felicitaciones por el manejo que están teniendo con la ayuda robótica a través del Da Vinci. Sé que hay un equipo maravilloso en el INEN que está trabajando durísimo para usar esta tecnología en beneficio de la población. Te agradezco por tu presencia también. Gracias a ti por la oportunidad de poder difundir esta nueva técnica y sobre todo este mensaje de prevención, cultura que nos falta bastante en el país y que nos permitiría detectar más oportunamente el cáncer y curar más. Ayúdenos a prevenir. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias al doctor Víctor de Stéfano, director ejecutivo del Departamento de Cirugía Urológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a quien desde acá mandamos un cariñoso saludo. Muy amables, regresamos. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos, muchas gracias. Chao, chao.